tardes para todos mis queridos hermanos, tanto los que se encuentran aquí en el Centro Espírita Ruta de Luz, como los que se encuentran en la plataforma Zoom. Para dar inicio a la actividad del día de hoy, nos disponemos, nos relajamos un momentico y elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, aquel ser que nos dio la luz por medio de nuestro hermano Jesús, como guía y modelo para seguir. También, Señor, te damos gracias por cada uno de los momentos recibidos y también por darnos la oportunidad para el día de hoy estar en esta conferencia para recibir este tema tan hermoso que nos trae nuestro hermano José. Señor, que lo ilumine en el verbo para que todo el mensaje sea entendido y lo podamos colocar en práctica con cada uno de nosotros en cada uno de los momentos que compartimos. Señor, que este espacio sea agradable y de mucha acogida, que así sea. Presentamos a José Ángel Cuervo. Él es ingeniero civil con maestría en ingeniería industrial. También es trabajador del Centro Espírita Juana de Ángeles de Cartagena, orientador de los cursos de trabajadores espíritas, de pasistas y de formación mediúnica, y conferencista a nivel nacional. El día de hoy nos acompaña con la conferencia Sintonía Espiritual a través de las prácticas religiosas. Te doy la palabra, José. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Una vez más, es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de estudio para poder desarrollar temáticas en torno a nuestra maravillosa doctrina espírita. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, como les decía, es un placer para mí poder estar aquí siempre que nos encontremos reunidos en nombre del Maestro Jesús para poder desarrollar todas las temáticas que esta maravillosa doctrina nos ofrece para nuestras vidas. Es natural que nosotros en la actualidad nos debatamos en una serie de situaciones que nos llevan muchas veces a la perturbación y al desequilibrio. En medio de las dificultades, de las tribulaciones que vive la humanidad, nos preguntamos cómo podemos nosotros alcanzar ese foco de luz o poder alcanzar ese camino que nos pueda llevar a la felicidad, esa felicidad tan anhelada por todos. Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento y en medio muchas veces de aquellas sombras que muchos de nosotros experimentamos, nos preguntamos cómo alcanzar la luz que tanto anhelamos. El espíritu Becerra de Meneses, en una obra recientemente psicografiada por Divaldo Pereira Franco, nos entrega esta frase que va a servir de introducción para el estudio que vamos a desarrollar en esta tarde. Becerra de Meneses dice que la sombra es una invitación a la luz. Y esta propuesta del doctor Becerra de Meneses, este espíritu espírita, es muy interesante en el sentido que nos permite a nosotros poder entender que aquellas situaciones difíciles que estemos viviendo, aquella zona oscura desde el punto de vista psicológico que podamos estar experimentando, es el punto, digamos, o la palanca que nosotros tenemos para poder adentrarnos hacia la luz. Me encuentro mal, me encuentro depresivo, me encuentro ansioso, me encuentro como si estuviera en una especie de cuarto oscuro y no veo nada, pues esa sombra en la que te encuentras, dice el doctor Becerra de Meneses, es una invitación para que te eleves, para que te sublimes hacia las cúspides espirituales superiores. Hoy hemos sido invitados para desarrollar una temática muy interesante que la doctrina espírita nos permite a nosotros poder abarcar con profundidad. Y esa temática es la sintonía espiritual a través de las prácticas religiosas. Y antes de nosotros adentrarnos en la conquista de la sintonía espiritual a través de estas prácticas, vamos a hacer una serie de precisiones que son importantes. Desde un punto de vista etimológico, es decir, analizando la raíz de la palabra religión,
vamos a encontrar que esta procede del latín religatio o religio, la cual a su vez se descompone en dos raíces. Una expresión que es re, que tiene dos acepciones, una intensidad y otra de nuevo. Es decir, cada vez que veamos el prefijo re, podemos estar hablando de repetir algo, de hacer nuevo algo o que algo tiene mucha intensidad. Y la segunda raíz es ligare, que significa unir. Entonces, si nosotros tomamos esas dos raíces que se traducen en el término religare, vamos a encontrar que etimológicamente la palabra religión significa o unirse fuertemente o unirse nuevamente con el Creador. En cualquiera de los dos casos, porque cuando hacemos el estudio etimológico vamos a encontrar que hay, digamos, discrepancias en cuanto a la raíz de esta palabra. En cualquiera de las acepciones que nosotros tomemos o de las diferentes definiciones, vamos a encontrar que la religión es ese sentimiento que nos permite a nosotros unirnos con la fuente suprema de la vida, es decir, con el Creador. Esta, digamos, sería la concepción etimológica. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las diferentes definiciones, por ejemplo, como la que encontramos en la Real Academia Española, vamos a encontrar que la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ya esta definición tiene una serie de matices un poco diferentes a la que encontramos en la raíz de la palabra religión, que viene del latín religare. ¿Por qué? Y las coloco en negrillas. Porque estamos hablando de que la religión tiene implícito en el concepto actual la expresión dogma, que es un principio, y es también un término viciado naturalmente, porque la palabra dogma significa principio, pero en la actualidad es un principio que no admite ninguna objeción. Es decir, el principio es este y punto, y no se debate. También tiene implícito el concepto del temor hacia Dios, un concepto muy desarrollado actualmente por las religiones convencionales ortodoxas. Encontramos también la existencia de prácticas rituales, es decir, hay prácticas ritualistas como el sacrificio para darle culto. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, es importante que nosotros hagamos primero esta apreciación antes de adentrarnos cómo nosotros podemos alcanzar la sintonía espiritual a través de prácticas religiosas? Es importante que hagamos la aclaración porque etimológicamente la palabra religión significa el lazo que me permite unirme con el Creador. Pero dada la viciación que ha tenido la palabra a través de los siglos, la palabra religión actualmente significa conjunto de creencias o dogmas, es decir, principios que no admiten objeción alguna, tiene implícito el temor hacia Dios, es decir, hacia el Creador, habla de prácticas ritualistas, de sacrificios para dar culto, y es por eso que el propio codificador Allan Kardec hace una serie de apreciaciones al respecto. Pero antes digamos, de adentrarnos en lo que el propio codificador nos dice, es importante que recordemos ciertas prácticas espíritas que van a servir de preámbulo para que miremos cuáles son aquellas prácticas religiosas desde el punto de vista etimológico que nosotros los espíritas utilizamos y que nos van a permitir poder alcanzar la sintonía espiritual con el mundo mayor. Encontramos aquí la oración, la meditación, la irradiación a través de la tarea de tratamientos a distancia de vibraciones, el pase, que sabemos que es un pase mixto porque combina las energías del medium pasista con la del mundo espiritual, el intercambio mediúnico e incluso la misma asistencia social. Cualquiera de las prácticas espíritas que nosotros tomemos nos van a permitir a nosotros poder conectarnos con el Creador. Es decir, la expresión religare de la que proviene la palabra religión encaja perfectamente con las prácticas espíritas. O si se prefiere, toda vez que yo me adentro en las prácticas espíritas, estoy desarrollando prácticas religiosas, pero ojo, desde el punto de vista en que me estoy ligando, me estoy uniendo con el Creador. ¿Y por qué
hago esa apreciación? Porque Alan Kardec, en un discurso muy interesante que desarrolla, nos dice a nosotros que el espiritismo puede ser considerado como una religión en el sentido que nos permite a nosotros unirnos con el Creador. Pero en el momento en que nosotros asumimos el concepto de religión asociado a cultos externos, desde ese momento tenemos que desvincularnos del espiritismo como religión. Entonces vemos que es un tema que puede rayar en la forma, pero que tiene una serie de connotaciones de fondo. Si a nosotros nos preguntan, ¿el espiritismo es una religión? Podemos decir, mira, desde la forma en cómo se concibe la religión hoy en día, el espiritismo no es religión. Pero si nosotros concebimos la religión como fue concebida en sus raíces, es decir, como el lazo que nos permite unirnos a Dios, sí es una religión. Entonces, el preámbulo, digamos, la premisa que vamos a adoptar dentro de este estudio es que las prácticas religiosas que vamos a adoptar son prácticas que nos permiten acercarnos a Dios, no prácticas que están asociadas a cultos externos. Que de pronto alguien dirá, oye, ¿cómo así que los espíritas tenemos prácticas religiosas? No, entendamos prácticas religiosas como aquellas prácticas que nos permiten religar, es decir, desarrollar un lazo con el Creador. El espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, una obra muy interesante que se llama Temas de la vida y la muerte, nos entrega una expresión, digamos, muy propicia para el estudio que estamos desarrollando. Dice Manuel Filomeno de Miranda, elevarse moralmente a través de los pensamientos nobles, del estudio liberador y de la acción que fomenta el progreso, debe constituir un mini derrotero para quien anhela sintonizarse con los mensajeros de la luz, ya que a solas, tal es la verdad, nadie se desenvuelve en el mundo. Esta es una propuesta rica en el contenido espiritual que nos ofrece. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar un estudio hoy en el que nos vamos a enfocar cómo a través de las prácticas religiosas, y hago otra vez el énfasis, es decir, prácticas que nos permiten unirnos a Dios, nos permiten a nosotros sintonizarnos moral, espiritualmente con el mundo mayor. Y dice Manuel Filomeno de Miranda, quien desee elevarse moralmente necesita de tres cosas fundamentales. Pensamientos nobles, un estudio que le permita a uno educarse y liberarse de las amarras de la ignorancia, y la acción que se debe traducir en servicio, en caridad, aquella caridad que fomenta el progreso. Y habla de un mini derrotero, es decir, nosotros tenemos en nuestro día a día que desarrollar un programa en el que nosotros podamos trabajar en cómo nosotros estamos cultivando nuestros pensamientos, en el que nosotros nos enfoquemos en una educación moral y al mismo tiempo esa educación moral, interiorizándola, la podamos vivenciar a través del acto que sirve, que ayuda, que colabora, que presta servicio. En ese sentido, vamos a encontrar que Juana de Ángelis nos hace una invitación muy interesante. Entonces, digamos, siguiendo un orden, vamos a ir mirando cómo la doctrina espírita nos ofrece una especie de mini plan o de mini derrotero para que nosotros podamos alcanzar esa sintonía moral. Para nosotros poder alcanzar esa sintonía moral, necesitamos básicamente de tres cosas: elevar el pensamiento, un estudio liberador, y necesitamos también de vivenciar ese conocimiento que estamos adquiriendo. Lo primero en lo que nosotros debemos focalizarnos es en el pensamiento. ¿Por qué? Dice Juana de Ángelis. El hombre se transforma en aquello que cultiva en su pensamiento. Y dice, la vida mental irregular, generadora de mil conflictos y disparates, no queda anestesiada con la intervención de algunas acciones de solidaridad o de beneficencia. Esta expresión es muy profunda y vamos a tratar de ahondarla y de desglosarla desde un punto de vista psicológico. Queremos alcanzar la sintonía espiritual, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo lo alcanzamos? Nos dice Manuel Filomeno de Miranda, y no solo lo dice la doctrina espírita, las propuestas psicológicas modernas y las corrientes espiritualistas en general no nos dicen que para nosotros poder elevarnos moralmente tenemos que empezar por el cultivo de los pensamientos, porque nosotros nos transformamos en aquello que pensamos. Entonces la pregunta es, oye, si yo me encuentro desequilibrado,
yo me encuentro perturbado, tengo ideas viciosas, tengo ideas inferiores, es porque estoy cultivando mal mis pensamientos. Y ese cultivo negativo, inferior de mis pensamientos hace que me perturbe, me desequilibre, atrayendo también entidades inferiores. Dice Juana, sin embargo, nosotros a veces creemos que por el hecho de hacer, elimino los vicios mentales que tengo. Y voy a colocar un ejemplo para ser más claro y explícito. El hecho de que yo vaya un domingo, vaya un sábado o un día de la semana y le dé una comida a una persona de la calle, o que le dé un plato de sopa a un niño que lo necesita, o que le dé un alimento a una familia, el hecho de que yo haga un gesto noble, porque es un gesto noble y caritativo de solidaridad o de beneficencia, no va a hacer que mi mente de la nada se purifique. Porque hay personas que dicen, oye, yo estoy involucrado con mi institución espírita, con la obra social, yo colaboro a los ancianos, a las personas de la calle, a los niños, a las mujeres embarazadas, yo hago eso, pero yo me encuentro totalmente perturbado a nivel mental. Y claro, la explicación es esta, porque la vida mental irregular que nosotros tenemos no va a desaparecer, no va a quedar anestesiada por el solo hecho de que nosotros hagamos actos de solidaridad y de beneficencia. Y ojo, no estamos diciendo que está mal, estamos diciendo que no es suficiente actos de beneficencia para nosotros poder equilibrar nuestra mente. Juana, que no se estaciona solamente en analizar el problema, sino en buscar soluciones, nos dice que el recto pensar es el único método para conseguir el recto actuar. Solamente el pensamiento bien dirigido impide que germinen las semillas de la perturbación mental causante de los tormentos que proceden de los vicios ancestrales. Es decir, que yo tengo que preocuparme, dirigir mis esfuerzos en tratar de educar mis pensamientos. Y ella utiliza una expresión, de hecho así se llama el capítulo de este libro, Momentos de Meditación, que los invito a todos a estudiar porque es muy profundo. Habla del recto pensar. Dice, el recto pensar, es decir, tener unos pensamientos saludables, habituarse a pensar de forma positiva, nos va a llevar a nosotros al recto actuar. Entonces, nosotros a veces queremos empezar del recto actuar y del recto actuar llegar al recto pensar y debe ser al revés. Equilibramos nuestros pensamientos y a través del equilibrio de nuestros pensamientos nosotros podemos transmutar esos pensamientos en acciones nobles. Y repito, no necesariamente yo debo tener pensamientos ultra superiores para poder brindar un plato de sopa. Yo puedo tener en mi cabeza una cantidad de pensamientos inferiores y yo puedo ir y brindar un plato de sopa, hacer ese bien, un recto actuar, pero mi mente no está bien. Juana dice, oye, mira, vamos a empezar a trabajar mejor por los pensamientos. Empieza por el recto pensar para que el recto actuar sea una consecuencia inevitable. Dice ella, mediante el pensamiento recto, el hombre también se descubre actuando rectamente. Yo me puedo encontrar en una obra social profunda, incluso me puedo encontrar, ya hablando en términos espíritas, dentro de una reunión mediúnica y está comunicándose un espíritu superior y yo mentalmente puedo estar desconectado y estoy ahí y puedo estar vibrando y así. Eso es importante que nosotros entendamos que en nuestro diario vivir el recto pensar juega un papel sustancial en la sintonía espiritual. Y dice ella misma, Juana de Ángelis, que nosotros tenemos que sublimarnos a través del pensamiento. Y fíjense que nosotros encontramos a través de la propuesta que nos entregan todos los espíritus del Consolador una congruencia. Manuel Filomeno de Miranda, en el mismo libro, Temas de la vida y la muerte, nos dice, oye, mira, el pensamiento debe ser el encargado de conducir a las emociones, orientándolas al equilibrio. Y da una propuesta que ya en otras ocasiones, creo que aquí incluso le hemos hablado, nos invita a que nosotros, disciplinando el pensamiento, educamos las emociones. Eso desde el punto de vista psicológico es revolucionario. Porque muchos de ustedes, yo también lo he hecho, a veces lo hago también. Y digo, oye, ¿yo por qué a veces no controlo mi rabia? ¿Yo por qué a veces no controlo mi tristeza? ¿Porque a veces estoy alegre y me exalto? ¿O yo por qué paso con unos miedos? Es decir, no logro controlar mis emociones. Digo, pero ¿cómo logro yo controlar mis emociones?
Y dice Manuel Filomeno de Miranda, disciplinando los pensamientos, logramos educar las emociones. ¿Por qué? Porque dice en el primer párrafo, el pensamiento le dice a la emoción, usted va para acá o usted va para acá. Entonces yo empiezo a sublimar mi pensamiento, a crear hábitos saludables y en el momento en que yo empiezo a redireccionar mis pensamientos, empiezo a redireccionar mis emociones. Por lo tanto, hablar de la educación de los pensamientos de cierta forma o de forma intrínseca implica también hablar de la educación de nuestras emociones. Habiendo hecho esa aclaración, de que el pensamiento juega un papel importante dentro de la sintonía espiritual que nosotros debemos conquistar. Entonces, ahora sí miremos las prácticas religiosas, prácticas que nos permiten a nosotros enlazarnos, ligarnos con Dios. Y me van a disculpar, pero todo el estudio voy a recordar prácticas religiosas en el sentido que me permiten ligarme a Dios, no en el sentido convencional de la palabra religión, porque desde ese punto de vista nosotros los espíritas no somos religión. Dentro de esas prácticas vamos a enfocarnos en dos principalmente. Hay muchísimas prácticas, ya las vimos, incluso la asistencia social es una práctica religiosa. Toda vez que nosotros le servimos al prójimo, nos estamos conectando con el Creador. Pero vamos a enfocarnos en dos principalmente. La primera que vamos a estudiar es la oración. Juana de Ángelis, este espíritu superior del Consolador, nos da una definición o nos da una propuesta de por qué la oración es importante para poder alcanzar la sintonía espiritual. Ella dice que la oración es el mecanismo sublime que permite la mudanza de onda, perdón, para campos más sensibles y elevados del cosmos. Orar es ascender en la escala vibratoria de la sinfonía cósmica. Se escucha poético, se escucha muy poético. Y es una definición atípica de oración, pero muy profunda. Regresamos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Alcanzar una sintonía moral que nos permita a nosotros poder conectarnos con Dios. La oración lo que hace es que nosotros podamos cambiar nuestras ondas vibratorias asociadas a los pensamientos y ascender en la escala vibratoria del universo. Cuando yo, por ejemplo, estoy pensando en la sopa, en el arroz, en el calentado, yo estoy vibrando en una frecuencia, mis pensamientos. Pero cuando yo decido reemplazar ese pensamiento por servir y ayudar al prójimo, mi frecuencia vibratoria en ese momento empieza a tomar un matiz superior trascendental. Por eso dice Juan Ángel, empiezo a ascender en la escala vibratoria. Me conecto con la sinfonía cósmica, el equilibrio cósmico. Y haciendo más énfasis al respecto de la importancia de la oración, Juana nos dice, la oración es el campo donde se expande la conciencia y el espíritu se eleva a los páramos de la luz imperecedera del amor inefable. A través de la oración mi conciencia se expande, empiezo a ver las cosas con mayor profundidad. Quien ora se ilumina desde adentro hacia afuera, se torna en una onda de superior vibración en perfecta consonancia con el orden universal. Entonces nosotros estamos buscando iluminarnos. Y es la propia Juana en un mensajito en Vida Feliz donde dice, oye, mira, la luz que viene de afuera genera sombra, pero la luz que sale desde nuestro interior no genera sombra porque ilumina desde adentro hacia afuera. Pues bien, en el momento en que nosotros nos conectamos con Dios a través de la oración, desde ese momento nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia superior, trascendental. Y tiene una frase que está como para colocarla en un estado de WhatsApp, de Instagram. Dice, el egoísmo y los sentimientos perversos no encuentran lugar en la partitura de la oración. Eso es hermoso. Y fíjense que nosotros podemos tener una desaveniencia, una desafinidad, una dificultad con alguien. Fulano de tal me dijo algo y me hizo coger una rabia, o fulano de tal me hizo tanto daño y yo me siento resentido. Dice Juana,
En el momento en que tú te conectas con la oración, en ese momento, preciso momento por lo menos, el egoísmo y cualquier sentimiento inferior desaparece de la partitura de la oración. Sí, después que termino de orar, puede que otra vez sienta el dolor, la cuestión, pero en el momento en que nosotros nos conectamos con la oración, en ese momento de nosotros desaparece cualquier sentimiento inferior. Eso es una prueba fehaciente de que nosotros a través de la oración nos elevamos vibratoriamente hablando. Y al elevarme vibratoriamente hablando, logro sintonizarme moralmente con las huestes espirituales superiores. El espíritu de Juana de Ángelis, en otra obra que se llama Hijo de Dios, una obra que a mí personalmente me parece de las mejores que haya leído de Juana, dice que la oración es el estímulo más fuerte que el alma dispone para alcanzar la plenitud. Eleva al ser y lo metamorfosea. Es una luz encendida en la oscuridad, es el pan que nutre en la escasez, es la fuerza en la debilidad, es el gozo en el paisaje desértico de la soledad. Uno ve esa definición y uno dice, oye, orar es una necesidad. Y aquí yo siempre hago énfasis en cómo la doctrina espírita, a través de su propuesta filosófica, nos ayuda a nosotros a poder liberarnos de los lastres que las religiones convencionales han acarreado sobre nosotros durante muchos siglos. Porque cuando uno habla de la oración, por ejemplo, en especial ocurre con los jóvenes, acá en nuestra institución espírita con la experiencia que tenemos, yo acá que tengo la oportunidad de estar encargado del grupo juvenil, vemos que cuando uno le pide a un joven orar, el joven tiene dificultad, porque dice que no quiero que me escuchen, no quiero que me vean cerrar los ojos, elevarme, porque es que se piensa equivocadamente que hablar de la oración es algo religioso, que ore el cura, que ore el pastor, que ore el director del centro espírita. O sea, allá en el centro espírita usted no, mejor que ore Germán Telles Jr., que es espiritual. O uno empieza a decir, oye, que oren, que sí, que oren los que corren. Y resulta que la oración no tiene que ver ni siquiera con la condición moral que nosotros tenemos. La oración es simplemente un intercambio energético en el que yo me conecto con la fuente suprema del amor. Y yo empiezo a entender, oye, mira, es que yo estando encarnado, yo necesito comer, yo necesito del pan para que mi organismo otra vez pueda recargar energías. Y como yo entiendo y comprendo que yo soy un espíritu inmortal y que como espíritu inmortal debo recargarme espiritualmente, yo necesito de la oración porque a través de la oración me conecto con el que me creó. Desde ese punto de vista, la oración se torna en una necesidad. No es algo obligatorio, no es que porque a mí me colocaron a orar, porque yo tengo que hacer oraciones, no, es el espacio en el que yo me conecto con la fuente de amor. Entonces, dice Juana, cuando uno ora, la luz llega en medio de la oscuridad. El hambre espiritual, el hambre emocional desaparece con el pan espiritual. Y a través de la oración, nosotros nos tornamos fuertes en la debilidad. En los momentos difíciles de la vida, la oración nos permite a nosotros recargarnos y compara la oración como con un oasis, un paisaje hermoso en medio de la soledad, del desierto de nuestras tribulaciones. Juana nos dice, oye, mira, cuando tú desees orar, porque a veces decimos, bueno, esto lo entiendo bien, pero ¿cómo nosotros podemos orar? Cuando deseemos nosotros orar, tenemos que calmar el corazón. Estamos a veces perturbados, desequilibrados por el problema en el trabajo, por la desencarnación del ser querido, por una enfermedad, por problemas económicos. Y lo primero que hay que hacer cuando uno va a orar es calmarse. Despejo mi mente de las preocupaciones y me sereno. Y hago algo que, dice Juana, que digamos, traduce lo que uno debe hacer en el momento de la oración. Y es entrar en una actitud de humildad y de aceptación. ¿Por qué un acto de humildad? Porque en ese momento yo digo, Señor, yo solo no puedo. Necesito de ti como el creador de todo lo existente
para poder superar esta situación difícil que estoy viviendo. Y necesito también entrar en una actitud de aceptación, porque una de las cosas a nosotros como seres humanos que más nos cuesta es aceptar las situaciones que no podemos cambiar. Partió el ser querido. Y mira, desencarnó mi madre. Yo a mi madre la amaba profundamente, la quiero. Yo quisiera que ella esté aquí materialmente hablando, porque sé que espiritualmente lo está. Yo quisiera que ella estuviera aquí a mi lado materialmente, pero no se puede. En el momento no se puede. Y yo tengo primero que aceptar eso para poder encontrar la solución a esa aflicción que me está atormentando. Entonces dice Juana, manteniendo la calma y entrando en una actitud de humildad y de aceptación, nos conectamos perfectamente con el Padre de Misericordia. Y dice que siempre providencia todos los recursos necesarios para la adquisición humana de la plenitud. Cuando nosotros oramos sentidamente, empezamos a sentir un gozo, pero es un gozo espiritual en el que uno empieza a encontrar la salida a muchas de esas dificultades que tiene. Y ella hace una invitación muy chévere. Dice, entrégate pues a Dios y nada te faltará. Por lo menos todo aquello que sea importante para la conquista de la armonía mediante la adquisición de la salud integral. A través de la oración, nosotros encontramos el sustento para nuestro día a día. Yo me quiero sintonizar moralmente con los buenos espíritus, me quiero sintonizar con el Creador, un ser único, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que está intentando o que estoy intentando elevarme a esas huestes espirituales superiores. Utiliza como práctica religiosa del religare, del que te permite unirte a Dios, la oración. La oración es la forma más sublime que nosotros podemos encontrar para conectarnos con el Creador. Pero también encontramos otras prácticas. Una práctica que yo podría considerar la tenemos como una práctica espírita. Hablamos mucho de ella, pero poco la utilizamos. Y esa práctica es la meditación. Y sí, naturalmente nosotros no vamos al centro espírita a hacer cursos de meditación, cursos yogi, cursos de yoga o cosas así por el estilo. No, porque no lo vamos a hacer dentro de la institución. Pero nosotros podemos utilizar la meditación de diferentes formas en la casa. Reflexionar en torno a un mensaje es una forma de meditar. Y podemos también meditar en nuestros hogares desde el punto de vista de la práctica como tal. Y ella dice lo siguiente, Juana de Ángelis, en el libro Momentos de Meditación, un libro que está muy enfocado a cómo podemos meditar, propone algo muy chévere. Dice, comienza tu entrenamiento meditando diariamente sobre un pensamiento del Cristo. Fíjalo mediante la repetición y aplícalo en tu conducta a través de la acción. ¿Qué significa que nosotros meditemos diariamente sobre un pensamiento del Cristo? Por ejemplo, nosotros podemos meditar en torno a la frase del Maestro Jesús cuando le dice a Pedro, no perdonarás 7 veces, sino hasta 70 veces, 7 veces. Un pensamiento. Voy a pensar hoy, ¿qué fue lo que Jesús le quiso decir a Pedro en que no había que perdonar 7 veces, sino 70 veces, 7 veces? Dice, bueno, 70 por 7 son 490. ¿Será que Jesús le quiso decir a Pedro que hay que perdonar hasta 490 veces? Dice, no, lo que quiso decir Jesús fue que nosotros debemos perdonar sin límites. Y luego al día siguiente otra vez repito un pensamiento de Jesús, repito el mismo o tomo otro pensamiento y lo repito y lo repito. Y entonces cuando llego al trabajo y el jefe me habla mal, el compañero me habla mal, cuando me subo en el transporte público, me pisan el pie, cuando me miran feo, empiezo, "Ay, Jesús me enseña que yo tengo que perdonar 70 veces 7, es decir, a perdonar sin límites y sin discriminar a quién. Entonces empiezo a adoptar los pensamientos de Jesús, los repito y los repito para que se me tornen un hábito hasta tal punto en que se convierta en un automatismo en mi vida. Eso es lo primero. Segundo, vamos a atender con calma las sensaciones y continuas inquietudes que nos surgen.
con la mente ligada a la idea central hasta conseguir superarlas. Pero, oye, mira, yo estoy sufriendo ansiedad, estoy sufriendo de un estrés profundo, yo voy a empezar a serenarme. Yo estoy viviendo esto, lo voy a aceptar y voy a tratar de calmarme para digerir lo que estoy viviendo y lograr encontrar la idea central que me está llevando a que experimente todo lo que estoy viviendo. Eso es lo primero que voy a hacer. Adopto la calma, luego que adopto la calma, yo digo, ya, voy a serenar mi mente para que mi idea se centre en aquello que me está generando esa situación difícil. Al meditar, dice Juana de Ángelis, hay que estar atento, pero no tenso. Hay que estar atento, ahí se me fue la T. Al meditar hay que estar atento, pero no tenso. Porque a veces cuando empezamos a meditar le dicen a uno cierra los ojos y uno está como rígido y no tiene que liberarse y dice, oye, concéntrate, siéntate cómodamente, relájate, pero no tanto porque después te duermes. Reserva una hora tranquila en la que estés descansado, un lugar que esté bien ambientado para que tú en ese momento dices, yo me voy a sentar en un lugar, me voy a relajar, voy a distender los músculos, voy a concentrarme, pero no voy a concentrarme tanto, relajarme tanto que me vaya a dormir. Porque yo siempre coloco de ejemplo cuando uno estaba pequeño, a veces nos pasa todavía. Uno empezaba la oración en la cama, uno se iba a la cama y uno se acostaba, colocaba la cabeza en la almohada y uno dice, Señor, te pido. Y cuando quería ver a las 7 de la mañana, corre que hay que ir al colegio y enseguida uno se quedaba dormido. Entonces uno no puede orar y meditar y que no, para acomodarme me voy a acostar en la cama y voy a acomodar la cabeza en la almohada. Pues, haces eso y pierdes el año. Hay que estar cómodo, sí, pero no tan cómodo en que nos vayamos a dormir. Y dice, reúne todos tus esfuerzos para vencer los deseos inferiores y las malas inclinaciones. Esto es un pedacito apenas de la propuesta que Juan Angeli nos entrega. Fijamos pensamientos saludables. Ella dice, puedes tomar un pensamiento de Jesús, lo repites y tratas de aplicarlo. Luego buscas un lugar en el que te sientas cómodo, relajado, pero descansado. Asumes una actitud de calma ante lo que estás viviendo, empiezas a pensar en todas aquellas situaciones difíciles que estás viviendo hasta que a través de ese silencio interior puedas encontrar la raíz de tus dificultades y a través de la raíz de las dificultades puedas encontrar la solución a esa situación que estás viviendo. Ella dice, invade el país desconocido de tu mente al principio para reflexionar sin censura, sin juzgar como un observador equilibrado ante los acontecimientos que no podemos evitar. Pero fíjense, yo me siento, estoy calmado en el lugar, estoy sereno, y hoy me voy a enfocar en lo que estoy pensando. Estoy haciendo el ejercicio como si fuera así, oye, me voy a sentar, voy a meditar. Yo empiezo, me sereno, relajo los músculos, me siento cómodo, cierro los ojos, voy a pensar en mi vida. Dice ella, es como si la mente de nosotros fuera un país desconocido porque ni siquiera pensamos en lo que pensamos. Valga la redundancia, no pensamos en lo que pensamos. ¿Cuáles son los pensamientos promedios que yo tengo en el día? Yo digo, pensándolo bien, yo siempre vivo pensando en cosas catastróficas, apocalípticas, siempre estoy mirando las cosas negativas, siempre estoy mirando el lado negativo de las cosas. Digo, oye, definitivamente yo tengo que modificar eso, sin, como decimos aquí en la costa, sin darnos palo. Porque meditar y orar no es un ejercicio para, digamos, juzgarse, no es un ejercicio autopunitivo, no. El espiritismo está totalmente desvinculado de esas propuestas medievales de tú eres malo, tú eres lo peor, tú eres un pecador, tú no. Esas ideas en la doctrina espírita no tienen cabida. Si no, nos vamos a acomodar, sino que vamos a hacer un juicio equilibrado. Por eso dice Juana, vas a observar o a observarte de una forma equilibrada. Estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, tal esto. Sin juzgarme, voy a decir, oye, esto lo tengo que cambiar, tengo que ser más riguroso con estas cosas. Es hacer una observación equilibrada de lo que está ocurriendo. Ella dice, respira con calma, siente el aire que recorre por tu cuerpo,
Es un ejercicio que nos hace falta desarrollar nosotros en el día a día. Uno se levanta en la mañana y está corriendo el celular, el trabajo, el correo. No. Vamos a hacer una pausa, vamos a respirar y vamos a sentir cómo el aire recorre nuestro cuerpo. Un aire que está bendiciendo nuestra vida. Fíjense que con la pandemia ocurrió algo y puede que ya nos estemos olvidando, porque así pasa. Gracias a la pandemia, muchos de nosotros empezamos a meditar lo importante que son nuestros pulmones. Cuando nosotros empezamos a ver seres queridos, amigos, compañeros que tenían que respirar a través de ayuda artificial, uno dice, oye, eso debe ser una situación terrible, que tú quieras respirar y no puedes porque los pulmones no te dan o porque cualquier órgano del sistema respiratorio no te da, eso debe ser complejo. Entonces, el hecho de que nosotros podamos aspirar aire, eso debe ser motivo de alegría en nuestras vidas. Procura la compañía de personas moralmente sanas y sabias que te armonicen. Sí, yo quiero mucho a mi hermano, a mi primo, a fulano de tal, pero es que fulano de tal le gusta solamente hacer reuniones donde se consume alcohol, donde se consume drogas, donde le gusta hablar de la vida de las demás personas. Ese tipo de compañías y ese tipo de ambiente no nos van a ayudar. Por eso ir al centro espírita nos ayuda, porque con todas las energías que los espíritus superiores, los guías espirituales de la casa nos ofrecen, nosotros empezamos a armonizarnos paulatinamente y no luchar contra los pensamientos. Ya esto se lo hemos escuchado a Divaldo muchas veces, el hecho de que nosotros no tenemos que luchar. Tuvo un pensamiento negativo, no luches contra él, déjalo que pase y transfórmalo. No me vino este pensamiento inferior, entonces uno a veces quiere luchar porque está malo. No, no luches, cámbialo y ten paciencia. Porque el hecho de pensar algo negativo y luchar con eso no va a hacer que ese pensamiento negativo se vaya. Entonces, oye, hoy se me ocurrió, se me vino a la mente consumir droga, por ejemplo. Eso está mal, yo no puedo pensar eso. Y entonces, mientras más lucho contra él, más me viene el pensamiento. Digo, no, cámbialo. Se me vino el pensamiento de pensar droga. Oye, voy a jugar fútbol, voy a ir a cine, voy a hacer ejercicio porque quiero tener músculos, porque quiero ser saludable, porque lo cambio y tengo paciencia en el proceso, porque los pensamientos que nosotros cultivamos a diario no van a irse de la noche a la mañana solo porque pensemos un día de forma positiva. En este ejercicio de nosotros lograr la sintonía moral a través del el buen cultivo de nuestros pensamientos, se necesita de paciencia, que es la que la mayoría de veces a nosotros nos falta porque nosotros queremos dar ese salto a veces de forma súbita, lo cual no es posible. Dice Juana de Ángelis que a medida que nosotros vayamos ejerciendo esta práctica, se nos va a ir haciendo tan natural que ante cualquier desafío o problema, nosotros seremos conducidos hacia una idea predominante que está en nosotros, que es la idea de la tranquilidad y el discernimiento. Entonces, me habitúo tanto a meditar, a orar, a reflexionar, que el día que ocurra un evento desafortunado, entre comillas, desencarnó abruptamente a alguien. Entonces, yo antes de desesperarme o entrar en un acto de pánico, yo respiro profundo y empiezo a adentrarme a mí mismo y digo, oye, esto tiene su razón de ser, elevo mi pensamiento, me conecto con Dios, me conecto con mi guía espiritual, con los amigos espirituales, para poder discernir y alcanzar la tranquilidad en medio de esa situación difícil, que es a veces lo que más se nos torna retador en nuestro día a día. Entonces, para ir ya concretando la temática a la que hemos sido invitados a desarrollar hoy, nosotros tenemos que cultivar nuestros pensamientos. Queremos alcanzar la sintonía moral o la sintonía espiritual con el mundo mayor, con Dios. Necesitamos entonces desarrollar prácticas que sean saludables. Hemos visto varias, pero las hemos enfocado principalmente en la oración y la meditación. Dentro de la oración y la meditación, el pensamiento juega un papel importante. Por lo tanto, debo enfocarme o debo dirigir mis esfuerzos en educar mis pensamientos, porque como lo vimos ya, lo dice Manuel Filomeno de Miranda, educando mis pensamientos,
redirijo y educo también mis emociones. Este querido amigo y compañero espírita, que la mayoría de ustedes conocen, Juan Danilo, nos entrega una reflexión muy interesante que puede hacer las veces como una especie de mantra espírita, en una obra que se llama Notas del Corazón. Y esta es una frase que nosotros podemos repetirnos en el día a día. Te levantas en la mañana y te dices, te miras al espejo y te vas a decir esto. Hoy, y dices tu nombre, escojo no justificarme. Voy a ser honesto y seré luz para mi vida. Soy dueño de mis acciones y de mis elecciones. No existe culpa ni castigo, solo existe reciprocidad. No se trata de que voy a ser perfecto, sino de ser constante. Esa frase suena también como para un estado de WhatsApp, un estado de Instagram, un día que todo lo se hace con estados. Esto es importante, entender que en la vida lo que hay es reciprocidad. La reciprocidad está en la ley de causa y efecto. La reciprocidad está en la siembra y en la cosecha. Recibes lo que das. Por lo tanto, a mí Dios no me está premiando ni tampoco me está castigando. Estoy recibiendo recíprocamente lo que yo di o estoy dando. Y no es ser perfecto en esta existencia, porque obviamente el objetivo es alcanzar esa perfección relativa, pero en esta existencia no se nos está pidiendo que seamos perfectos, sino que en las cosas buenas que nosotros hacemos seamos constantes. Esa palabra es clave. No se nos está pidiendo que seamos unos santos, que todos los días seamos perfectos, no, sino que seamos constantes en nuestros pensamientos, en nuestro recto pensar y en nuestro recto actuar, porque nosotros somos como una onda sinusoidal. Un día estamos arriba, después estamos abajo, un día pensamos bien, otro día estamos mal, un día bien, somos una veleta, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y tenemos que tratar en lo posible de mantenernos constantes en las ideas superiores. Entonces, dos palabras claves dentro de la meditación. Solo existe reciprocidad en mi vida. Nadie me culpa, nadie es responsable de lo que me sucede. Solo existe reciprocidad. Estoy recibiendo lo que yo mismo estoy dando. No necesito ser perfecto en esta existencia, necesito ser constante en la práctica del bien. Y a través de todo esto, nosotros vamos a lograr la sintonía moral. La sintonía moral es conectarnos con la luz superior. Dice Becerra de Meneses en la obra Jesús y nosotros, que quien transita en la luz no se tropieza con los obstáculos. Entonces, cuando uno está en un lugar oscuro, uno enciende la bombilla, uno enciende la lámpara para poder caminar porque si no se cae. Pues lo mismo ocurre en la vida. Cuando uno no está bien, cuando uno está desequilibrado, está perturbado, está depresivo, está ansioso, está estresado, siente que no va bien, tienes que encender la lámpara de la fe. Y esa lámpara de la fe nosotros logramos conquistarla a través de prácticas religiosas, espirituales, en el sentido de que nos permiten conectarnos con Dios. Entonces, ¿cómo enciendo la lámpara? ¿Cómo empiezo a encender la lámpara de la fe? Oye, empiezo a cultivar mis pensamientos, voy a meditar, voy a orar, voy a estudiar, voy a reunirme con personas que tienen experiencia de vida y voy a tratar de sacar el mayor provecho de esas situaciones. Y cuando yo torno en un hábito estas prácticas, ando con la lámpara siempre ahí. Pasa algo, enciendo la lámpara. No voy a dejar que la oscuridad me consuma. Y eso es lo bonito de la doctrina espírita. Por eso Amalia Domingo Soler, la gran dama del espiritismo, decía que ella, en los inicios de su vida, ella se encontraba como en una especie de habitación oscura. Y cuando conoció la doctrina espírita, es como si una puerta luminosa se hubiese abierto a su frente, diciéndole, ya no tienes por qué andar más en la oscuridad. Porque nosotros reencarnamos para reencontrarnos con la luz. ¿Y qué es reencontrarse con la luz? Reencontrarse con Dios. Y el espiritismo nos ofrece una serie de prácticas que nos permiten reencontrarnos con Él. Y para ya finalizar, me gustaría dejar esta reflexión que a mí me parece muy hermosa, que nos entrega el espíritu de Juana de Ángeles. Ella dice,
Observa lo que elegiste para tu actual existencia. ¿Seguir la vida y vivirla o acumular tesoros muertos para sepultarlos en el olvido? Miren la pregunta. Observa lo que elegiste para tu actual existencia. ¿Has decidido seguir la vida para vivirla bien o estás en estos momentos acumulando tesoros muertos para sepultarlos en el olvido? Desnúdate interiormente y contémplate. Mírate a tu interior y dice, me voy a observar, pero no para juzgarme, sino me voy a observar para ver qué estoy haciendo de mi vida y me voy a desnudar. Se van a ir las máscaras, se van a ir las sombras, se van a ir todo eso que yo intento mostrar, lo voy a quitar, me voy a desnudar y me voy a confrontar ante mi Creador o ante el Maestro Jesús. Me voy a desnudar interiormente para contemplarme y voy a hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo poseo realmente que la muerte no me arrebatará y que seguirá conmigo? Esa es la pregunta, yo creo, más importante que nosotros nos podemos hacer en estos momentos. ¿Qué es lo que yo poseo en estos momentos? Que si la muerte llegara, la muerte orgánica, la desencarnación llegara, yo seguiría con ello. Y entonces yo digo, es que yo tengo un celular, un iPhone 15, yo tengo un computador, un MacBook, yo tengo una casa, tengo un carro, tengo esto, tengo... La pregunta es, ¿eso que posees, si llegara el momento de desencarnar ahora mismo, te lo llevarías? O como dice Jesús, ¿realmente estás acumulando tesoros para el alma de forma tal que tú digas, oye, yo estoy trabajando cada día por superar mis inclinaciones negativas, estoy trabajando cada día por mi transformación moral, porque hoy entiendo que eso es lo único que me va a acompañar, las conquistas espirituales? Por lo tanto, la invitación es una, trabajar cada día en el autoconocimiento, trabajar en la transformación moral a través de aquellas prácticas religiosas que nos permiten a nosotros sintonizarnos moralmente con el Creador. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y espero que haya sido de provecho este estudio que hemos desarrollado en esta tarde. Para finalizar la actividad, nos cerramos los ojos y nos elevamos para darle gracias a nuestro Padre Celestial por el día de hoy, de estar aquí para recibir ese mensaje y las tareas que cada uno nos llevamos para nuestro actuar. Gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y te pedimos por la paz, tanto en el planeta como la paz interior. Señor, que todas aquellas personas que se encuentran en un estado de dolor, de frustración, que encuentran un gozo en su palabra. También, Señor, te encomendamos este regreso a nuestras actividades y que este amor y fraternidad que hemos recibido el día de hoy lo transmitamos a cada uno de nuestros seres y personas con las que nos encontremos. Que así sea. Entonces, muchísimas gracias a todos por el día de hoy y nos encontramos dentro de 8 días para la próxima conferencia.